Estamos de regreso en Elementos y aprovecho antes de compartirles con quién estoy. Saludos entonces a Carla Constantini y enhorabuena a la Compañía de Jalisco, ahí entonces en el Centro Cultural Constitución, para que disfruten este reestreno, si se quiere, esta nueva oportunidad para seguir consumiendo arte local. Y ahora sí, les presento con quien estoy, es nuestro colaborador de danza. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Tamara, muy contento de estar una semana más. Un placer tenerte por aquí. Carlos Hernández, que siempre nos trae información de la buena en cuestión de la danza. Y hoy vamos a platicar un poco de cómo nace una coreografía. Así es. Fíjate que muchas veces cuando vamos y vemos danza, no sabemos todo el proceso que hay detrás, ¿no? Sobre todo en la danza contemporánea, digamos que podremos ver una pieza que aborda el mismo tema, no sé, digamos el abandono. Okay. Pero la manera en la que un coreógrafo lo representa y otros son muy distintas. Y a veces la gente se podría preguntar, bueno, ¿a qué se debe? Existen diferentes métodos de creación y me gustaría leerles un fragmento de este libro, En el umbral de lo sagrado, de la maestra Cecilia Lugo, actual directora del Centro de Producción Nacional de Danza Contemporánea, una mujer muy reconocida en el medio, y ella lo define de la siguiente forma. Dice, el proceso creativo es una construcción más o menos organizada del material, ya sea a nivel conceptual, de movimiento, de ideas aisladas que van tomando forma, etcétera, y que conformarán la propuesta escénica. ¿Y por qué quise leerlo? Digo, es un libro que les recomiendo mucho si quieren leerlo, pues la verdad no sé dónde lo vendan porque es de la editorial del Instituto Nacional de Bellas Artes. Okay. Es un poco complejo, pero ella habla en este libro sobre las diferentes maneras en las que ella ha creado. Es una, digamos, ilustración de su proceso en la danza. Y la segunda parte habla justo sobre el proceso creativo. Y ella también comparte aquí, pues, cuál es el fin de la danza, ¿no? Y también me gustaría compartírselos. Ella dice, estoy convencida que la danza nos debe conmover. No es cosa vana, la creación es importante. Con ello tampoco quiero decir que deba ser trágica, dolorosa o dramática. Simplemente quiero decir que debe ser conmovedora, aun si su propuesta es hilarante o divertida. Lo que conmueve no necesariamente es el tema, sino cómo esté tratado el tema. No es el qué, sino el cómo de la escena lo que define como poderosa, conmovedora o artística una puesta en escena. Y ahora sí, habiendo dicho esto, creo que hay diferentes formas, ¿no? No hay una fórmula mágica. ¿Por qué quise abordar también este tema? Habemos muchas personas que queremos iniciar en el proceso creativo y luego no sabemos cómo. Siempre estamos en el salón y no sabemos por dónde empezar, si por la música, si por los pasos que queremos compartir. Y bueno, hoy les voy a compartir un poquito algunos enfoques que podríamos utilizar a la hora de crear. Y el primero es el narrativo, digamos el que utiliza la danza clásica. Un ballet cuenta con personajes muy específicos en el que tú puedes identificar cómo la historia se va tejiendo, ¿no? Tienes pues ahora sí que el argumento bastante claro, incluso a veces tienes la sinopsis y es muy fácil pues traspolar, digamos, lo que tienes en el papel, lo que te están presentando como la sinopsis en escena, pero en la danza contemporánea eso es muy complejo. Ok, porque ahí hay algo que a mi cabeza está como haciendo muchas comparaciones, que yo creo que lo hago para también decir, entenderlo y también como justo lo que yo conozco hace mucho match con lo que tú compartes. Primero, como que el arte no tiene que ser bello, sino que te tiene que hacer sentir algo. El cómo me parece fantástico, o sea, podemos hablar de política, pero es mucho más interesante cuando lo vemos en una expresión artística de repente, porque podemos ponernos en el lugar del personaje. Entonces, ahí sin quererlo, el público, si ya tenía una postura, al ver una puesta en escena, puede, no digo cambiar de opinión, pero entender el punto del que está enfrente. Exacto, lo reafirma o a lo mejor cambia esa opinión, ¿no? Exactamente, exacto. Y dentro de la danza, sí es cierto que hay, cuando uno va a ver un espectáculo, de plano dice, esto lo hizo un coreógrafo ya en su cabeza, pero en realidad también esto de lo contemporáneo es más lo que el cuerpo pide, ¿puede ser? Por ejemplo, entonces regresando al enfoque narrativo, digamos, pues es el más conocido, es el más común en la danza clásica. En la danza contemporánea podemos ver diferentes enfoques. Uno que es muy interesante es, digamos, en el que se basa en la música, ¿no? Digamos que el protagonista es la música y traducimos esa música a un movimiento corporal. Digamos que son piezas muchísimo más abstractas
que tal vez no tienen como tal un tema en específico, sino simplemente surgieron porque al coreógrafo le llamó la atención esa pieza musical, quiso expresar algo con ella y bueno, ya después va tejiendo, ¿no? Pero el componente principal es la música. Perfecto. Y, por ejemplo, tenemos otro en el que es algo más conceptual y en el que podemos decir que la coreografía surge de una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos movemos únicamente a partir de la columna vertebral? Ok, el movimiento va a ser muchísimo más diferente, más interesante y vamos a crear, pues ahora sí que una obra completamente diferente a lo que hubiéramos creado si hubiéramos dicho, ok, quiero expresar únicamente este tema. ¿Por qué? Porque el movimiento aquí es el eje central y ese tipo de restricciones creativas, por así llamarlas, es lo que va construyendo la obra. Exacto. Y esto también es bien interesante, por ejemplo, ahorita nosotros en el ballet comenzamos a trabajar de esta forma para lo que vendré a presentarles próximamente. ¡Ay, qué emoción! Y pues sí es un reto porque de pronto nos plantean preguntas que, ok, tenemos que hacer una introspección y a partir de esa introspección empezar a generar, ¿no? Entonces el resultado es muy diferente que si solamente te dicen, mueve el brazo. Ok, yo puedo mover el brazo, pero es muy diferente si te piden que comience en el hombro. Exacto. A que si nada más lo elevas, ¿no? Exacto. Entonces el resultado es muy diferente. Y el último enfoque que también es muy conocido en la danza contemporánea es el enfoque colaborativo. Y aquí es donde los participantes, los intérpretes, que la maestra Cecilia, por ejemplo, los define como los traductores del coreógrafo. Ok. Es un trabajo en el que, ok, igual que en el anterior, se plantean preguntas, premisas muy específicas. Ok, el tema es este, vamos a trabajar a partir de este movimiento. Y entonces el intérprete ahora sí que hace un experimento con su cuerpo, presenta una propuesta y entonces el coreógrafo se convierte como en un curador. Perfecto. Entonces tiene, no sé, tienes a 30 bailarines que están haciendo cada uno algo muy diferente entre sí y a partir de eso va conectando, va creando las frases y pues ahora sí que el resultado es algo que ni siquiera él podría crear, ¿no? Porque viene de la mente de los intérpretes. Y entonces también esto hace que el proyecto sea más nutrido a nivel personal, con un trasfondo que a lo mejor vamos a entender menos si lo queremos ver como algo muy claro, pero lo que podemos crear es algo muy bello al final, ¿no? Y volviendo a lo que decía la maestra, pues va a conmover al público si está bien estructurado el trabajo. Y ahora, esto es, digamos, de forma superficial como se crea. Claro. ¿Por qué? Porque antes tiene que haber un trabajo de mesa, ¿no? En el que el coreógrafo plantea sus premisas muy específicas de qué quiere crear, de qué forma lo va a hacer, y a partir de ahí, pues va a ir desarrollando el proceso. No, y qué buena onda. Ay, no, a mí me encanta. Además, cuando me cuentan el detrás de escena, es como, sí, quiero más de esto. Sí, por ejemplo, ahorita nosotros comenzamos con este proyecto que el ballet presentará próximamente, y sí es algo muy diferente a lo que habíamos hecho, y el resultado, después de 2 días de trabajo, ya ves algo y dices, no me imaginaría que esto iba a ser así. Esto iba a suceder así. Sí, claro. No, es maravilloso eso. Y también la respuesta del cuerpo. No, es fantástico. Y justo detrás de cámara me decías que este tema lo traes porque también tienes una recomendación. Así es. Ay. El día de hoy se presentará en el Foro de Arte y Cultura Latido Común. Es una función de danza contemporánea específicamente en la que 7 compañías locales van a presentar sus propuestas. Entonces, un ejercicio que también está interesante es que vayan y vean cómo es muy diferente el lenguaje de cada una de esas compañías. Exacto. No sé en realidad qué van a abordar cada una de ellas, porque son piezas, a lo mejor son reestrenos, o volverán a bailar piezas que han bailado en otro momento, pero está padre verlo en un solo lugar. ¿Por qué? Porque tienes diferentes opciones y puedes ir identificando ciertos aspectos, ¿no? Exacto. No, y además con toda la información que ya nos compartiste, sentarnos a ver ese espectáculo cambia absolutamente todo. Así es. Hay personas que a veces se les da el programa de mano y quieren leer la sinopsis para saber de qué se trata, para poder tener como todo más simplificado y poder ubicar esa historia. Yo soy de las que, depende cómo esté mi ánimo, hay veces que sí quiero saber o no, y hay otras veces que digo, me quiero dejar sorprender. Sí. Y cuando es un lenguaje como la danza, a mí sí me gusta tratar de comprender por qué o qué conceptos se está usando o utilizando.
hace poquito el año pasado me tocó ver un espectáculo en el Teatro de Degollado, también de contemporáneo, y entonces era muy claro el concepto que era esto de la ciudad y las ratas, seguramente ya sabes de cuál hablo, de hecho se llama Rats. Y dije, claro, todo que ver, el vestuario, la iluminación, los cuerpos, cómo se manejaban en el espacio. Y ahí nada más, yo estoy segura que si no hubiera sabido el nombre me lo hubiera imaginado, pero el hecho de ya tener esa información hace que nos estresemos un poquito menos tal vez, como decir, y esto de 7 compañías para ver qué lenguaje usó cada compañía, eso está buenísimo. Además creo que está muy interesante para aquellos creativos, ¿por qué? Porque de alguna forma alguien está plasmando en movimiento un tema, entonces también te ayuda a ver perspectivas diferentes de lo que tú puedes hacer o de lo que tú puedes crear. Claro. ¿No? Dirías tú, yo nunca lo hubiera interpretado de esa forma. Exacto. Yo hubiera hecho algo más, no sé, de esta otra forma, ¿no? Exactamente. Entonces también te ayuda al final a seguir trabajando ese lado creativo y a desarrollar pues más tu imaginación. Que no quede el creativo solo de este lado, sino del lado del público. Así es. Carlos, qué gran tema, como siempre, como todos los miércoles. Aquí te esperamos la siguiente semana y compartirle a la gente tus redes sociales para que esta información también la compartes en tus redes, ¿verdad? Así es. Pueden seguirme, Carlos Hernández GZ, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Ahí les compartí el artículo completo por si quieren leerlo y también les dejé un ejercicio en el que pueden, si están como yo, iniciando este proceso de creación, pues dense la oportunidad y prueben a ver qué resulta. Me encantó. Carlos, muchísimas gracias y ya nos contarás qué traes para septiembre porque es mañana. Casi que ya estamos en septiembre. Carlos, muchas gracias. Gracias. Y gracias por estar del otro lado. Continuamos con mucho más aquí en Elementos.